precandidatas, ¿no?, para la presidencia de la República por el partido aprista. José Antonio, bienvenido. Te estaba preguntando, ¿no?, también hace rato, ¿cuál es la motivación personal que te lleva a presentar una precandidatura a la presidencia? Bueno, Vania, efectivamente, el Partido Aprista ha convocado a toda su militancia a nivel nacional para el próximo 30 de noviembre. Hay 15 precandidatos presidenciales, cada uno preside una plancha presidencial. En mi caso tengo una militancia que nació en las aulas universitarias, en la Católica. Yo formé parte del comando universitario aprista de esa generación que conoció a Aya Torre en la etapa final de su vida. Aya compite para la Asamblea Constituyente, tiene la más alta votación preferencial y el APRA tiene la primera mayoría y preside Víctor Raúl la Asamblea Constituyente del 78 al 79 con el apoyo del Partido Popular Cristiano que lideraba en ese entonces el doctor Bedoya Reyes. Entonces mi compromiso emocional, racional, de militante nunca se ha interrumpido. Han pasado largos años, el APRA ha sido gobierno 2 veces con el presidente García y hemos sido oposición parlamentaria o hemos tenido situaciones adversas durante el fujimorismo y en los últimos años, y sin embargo el partido se ha reinscrito. Hay una efervescencia, un deseo de participación, hay jóvenes que postulan a diputados, otros a senadores, listas al Parlamento, a la presidencia, que han causado el interés nacional, porque no recuerdo que en ningún otro partido del país hayan habido precandidaturas en número mayor a 3 o 4. En este caso estamos hablando de 15 precandidaturas presidenciales. Muchos dicen José Antonio Torres no tiene, digamos, la experiencia del doctor del Castillo, Velázquez Quesquén, que han sido primeros ministros, pero yo podría decir que tengo la tradición aprista, la cercanía emocional y de militante que ha entendido al APRA en su contexto político, filosófico, y estoy dispuesto al debate a la interna del APRA y al debate hacia afuera, porque creo que el APRA se distingue del comunismo internacional en todas sus vertientes, que es un partido que cree en la libertad, en la democracia social y siempre preconizó el pan con libertad para diferenciarse de estas aventuras totalitarias que han pretendido siempre en América Latina ensombrecer a los pueblos, sometiéndolos a largas tiranías como la de Cuba o la de Nicaragua o recientemente en los últimos 25 años en Venezuela, ¿no? Y esas son las razones por las que me han animado a dar una voz política, una voz ideológica en medio de un país afectado por el debate a veces de asuntos de segunda importancia y más aún darle gobernabilidad y estabilidad política al país en los próximos años, porque el APRA está en capacidad de formar un próximo gobierno. Yo estoy seguro que con la participación de los candidatos al Congreso Nacional, diputados y senadores, y con la plancha que se elige el próximo 30 de noviembre, se va a emprender una campaña exitosa y espero que el APRA sea nuevamente la primera fuerza política nacional y estemos en segunda vuelta en los comicios del próximo abril 2026, ¿no? ¿Usted cree que, bueno, para empezar, el APRA sigue siendo parte de la Internacional Socialista? El APRA ha tenido una cercanía y ahí hay todo un debate en la interna del APRA, si el APRA debe tener cercanía o lejanía de la Internacional Socialista. Mi posición personal, Vania, es que el APRA no puede ser parte de una Internacional Socialista tan cómplice y tan cercana a gobiernos como el de Nicolás Maduro, Daniel Ortega o el gobierno de Cuba o gobiernos como el de Sheinbaum en México, ¿no? Aya Torre siempre preconizó la libertad como principio fundamental. Y si bien el APRA, luego de la muerte de Aya Torre, se aproximó a la Internacional Socialista, en lo personal yo creo que el camino del APRA debe ser divergente con cualquier atisbo del Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla o la llamada Internacional Socialista, que en mi concepto ha devenido un grupo equívoco en su mensaje y cómplice de tiranías latinoamericanas, ¿no? Sí, claro, pero hasta María Corina Machado fue parte de la Internacional Socialista, ¿no? Entonces, ciertamente, Acción Democrática y muchos partidos como Liberación Nacional de Costa Rica, el APRA, incluso la Unión Cívica Radical del presidente Alfonsín, han sido parte de la Internacional Socialista. Pero yo emito una opinión a la luz de lo que es, en estos tiempos, 2025, el desempeño político de la Internacional Socialista
donde el jefe de gobierno español como Pedro Sánchez u otros ex jefes de gobierno español como Rodríguez Zapatero tienen un comportamiento con el que yo discrepo, ¿no? Por supuesto. El APRA tiene diferentes matices, diferentes posturas, lo que sea, ¿no? ¿Sigue siendo un partido revolucionario de izquierdas o ya no? Bueno, si uno se ciñe al antiimperialismo de la APRA, 30 años de aprismo, Ángela Torre definió la APRA como la gran alianza popular revolucionaria americana, frente único de clases, trabajadores manuales e intelectuales, que incorporaba a obreros, campesinos, pequeños empresarios y clases medias, y sobre todo intelectuales. El APRA fue siempre un partido donde el trabajador manual tenía un aliado que era el intelectual, y hemos tenido figuras epónimas como Luis Alberto Sánchez, Manuel Seoane, y personalidades como Heisen o Koch, que estuvieron en la primera generación. El APRA tiene que ceñirse a su legado político e histórico, pero ningún aprista bien formado o formado políticamente puede entender que el APRA está congelada en el tiempo, ¿no? Si hay discursos o afirmaciones o frases de Ángela Torre del año 28, del año 41, 45, del 56, tienen que ser reinterpretadas a la luz de un mundo contemporáneo, de un siglo XXI marcado por la revolución tecnológica digital, y lógicamente ya no hay un solo imperio. El APRA era antiimperialista yanqui. Ahora yo afirmo que hay tres grandes potencias en pugna: Estados Unidos bajo el liderazgo de Donald Trump, Putin, que quiere recuperar posiciones en la Europa que fue parte de su territorio hasta el año 91, que eran parte de la URSS, ¿no? Y la otra gran potencia emergente es la República Popular China, que en mi concepto tiene un plan para ser la primera economía y potencia militar en el mundo en los próximos tal vez 20 o 30 años. Entonces, esos tres grandes poderes mundiales están pugnando por la supremacía en el orbe, y el APRA, siguiendo la línea de la Torre, tiene que saber tratar con todos los imperialismos, que en mi concepto no es solamente el norteamericano, sino también el ruso y por supuesto, el creciente imperio o imperialismo liderado por el Partido Comunista de la República China, ¿no? ¿Y el imperialismo globalista, cómo van con eso? Porque hay varias listas dentro del APRA que son bastante afines a la Agenda 2030, ¿no? Así es. Bueno, precisamente te agradezco la pregunta, porque de este tema hemos hablado varias veces. Yo vengo publicando columnas sucesivas en los últimos años, y yo me considero un crítico del globalismo avasallador y de la Agenda 2030. Más aún, creo que Naciones Unidas se ha convertido en un instrumento político al servicio de intereses globales dominados por los que fueron hasta hace unos años, 30 años, comunistas, y que ahora se han caviarizado, tienen un lenguaje supuestamente progresista, globalista, redentor de los pueblos del mundo, pero tienen una agenda para ir calando y socavando la soberanía de los pueblos y tener acceso sobre todo a los más jóvenes, para confundirlos y guiarlos en políticas que están reñidas con la libertad, con el derecho a la vida, ¿no? Con el derecho a formar una familia, con el legítimo derecho a alcanzar el bienestar, pero sin perder la libertad. Yo soy muy crítico de la agenda global o globalista, soy muy crítico del mundo que ha forjado esta agenda con decenas de fundaciones, ONGs, con cooperación internacional mal utilizada, y defiendo la soberanía del Perú y de los Estados-nación en un mundo que tiene que ir hacia procesos de integración. Ángela Torre habló de la unidad política y económica de América Latina en el siglo XX, y yo creo que esa propuesta está vigente, pero una unidad continental, una integración que no incluya a los gobiernos tiránicos o dictatoriales, ¿no? Una de las cosas que históricamente se ha reconocido del APRA es que se decía que era una gran logia porque tienen una amistad casi institucional con la masonería. ¿Cómo van con eso? ¿Todos piensan igual? No, siempre se ha dicho, así como se asocia la fundación de Washington a las logias masónicas, ¿no? Y se dice que la ciudad de Washington fue diseñada por los masones, y que hay una serie de edificios históricos, ¿no?
en Washington que responde a la masonería. Siempre se asoció históricamente que los fundadores del APRA, la primera generación, tenían vínculos con la masonería. En realidad, en el APRA... Bueno, decían que era una gran logia, o sea, son palabras Claro, suyas. precisamente el Día de la Fraternidad se llamó así al día del nacimiento de Aya La Torre. A partir del año 46, Manuel Seoane, que era el segundo en jerarquía, si cabe la palabra, dentro del APRA, él instituyó el Día de la Fraternidad. Y la fraternidad es una frase o una palabra muy usada en ciertas logias, ¿no es cierto? Entonces, en el APRA se ha primado la fraternidad, que es como decir una gran hermandad. Pero en verdad en el APRA nunca se ha pedido que alguien milite, o sea católico, o sea agnóstico, o sea cristiano, o tenga otra creencia religiosa, y nunca se ha cuestionado a nadie. Se sabe que Luis Alberto Sánchez fue masón, que Lucho Heisen fue masón, ¿no? También se dijo que Aya La Torre en algún momento de su vida fue masón, pero nunca voy a olvidar un titular que sacó Alfonso Baella, padre, cuando Aya La Torre muere en el año 79, diciendo: Aya La Torre, que fue masón, murió siendo católico, ¿no? Entonces, en otras palabras, Sí. el tema religioso no ha sido ni ningún impedimento, ni ha sido materia de debate en la interna del APRA, ¿no? Sí, claro. Ahora, ¿cómo va el alanismo en el APRA? O sea, porque yo me imagino que deben haber facciones más alanistas que otras, ¿no? Pero la figura de Alan García va a seguir resonando cuando se hable del APRA, ¿no? Entonces, ¿cómo van con el alanismo? ¿Todos son alanistas? ¿No todos son alanistas? ¿Hay antialanistas? ¿Cómo es? Mira, yo creo que en la historia del APRA, que ya pasa la centuria, ha habido dos grandes momentos, ¿no? O tal vez hasta tres, pero dos grandes momentos fueron, mientras que Aya La Torre fue el jefe, el fundador, y vivió hasta 1979, él tuvo un liderazgo del año 1924 hasta 1979, más de 50 años, marcó un poco la historia política peruana y hasta latinoamericana. Luego surge una etapa de transición, ¿no? Con líderes como Armando Villanueva y Andrés Tausen, que en la elección de 1980 sus diferencias de opinión, a pesar que estuvieron en la misma plancha presidencial, no lograron ganarle a Fernando Belaúnde, que venció en las elecciones de 1980 con el apoyo militar, ¿no? Hay que decirlo. Pero lo que fue fundamental en ese momento fue la falta de unidad dentro del partido, ¿no? Y luego surge una figura carismática, joven, que con 35 años gana la presidencia de la República en primera vuelta, Alan García. Ahora, si tú me preguntas cómo va el alanismo, yo creo que hay muchos jóvenes o compañeros menores de 50 años, ¿no? O de 40 años que no han conocido otra figura que la de Alan García. No conocieron a Aya La Torre Claro. por un tema cronológico. Entonces, su cercanía al APRA es a través de Alan García. En mi caso, yo conocí a Aya La Torre, y siempre lo digo, en la etapa final de su vida, cuando ya frisaba los 80 años, Aya de la Torre muere de 84 años, y conocí a los históricos de ese entonces, que todos eran ya mayores, y entonces mi visión personal es: yo no soy alanista, tengo un gran respeto por el presidente García, lo he conocido, lo he tratado, nunca estuve muy cerca de él políticamente, digamos, él tenía otro entorno de confianza, pero le tengo gran respeto y siempre defenderé su inocencia y siempre señalaré que hubo detrás de su muerte inducción, mala fe, y nunca voy a olvidar, Mania, cuando el féretro del presidente García llegó a Alfonso Ugarte, el día que él tomó la determinación que todos conocemos, y los compañeros que llenaban el aula magna, que rebasaban el aula magna, había muchísima gente dolida, ¿no? Gritaban: Vizcarra, Vizcarra, asesino. Y yo ahora quiero volver a decir lo mismo. Vizcarra cometió un asesinato político, él quiso ser el vencedor en una pugna política con Alan García, quiso humillarlo, mancillarlo, esposarlo, y Jalvi Colchado, los fiscales que esa mañana tocaron la puerta de su casa en Miraflores, tenían todo listo para que sea retirado, puesto a disposición de la Fiscalía, enmarrocado, y todos los canales cercanos a Vizcarra tomen las imágenes de un presidente en esas condiciones.
a veces no se entiende cómo un aprista como Alan García tomó esa decisión. A mí no me llamó la atención porque muchos apristas, Vania, a lo largo de la historia del APRA han sido incluso fusilados o han sido asesinados. Incluso hay una frase que hasta ahora me conmueve de un médico aprista, Carlos Félix, que dijo: solo Dios salvará mi alma, solo el aprismo salvará al Perú, antes de ser fusilado, antes de ser fusilado. Y esa frase forma parte del lenguaje aprista de todas las generaciones, ¿no? Pues es una frase llena de filosofía, de fe católica y de fe política, ¿no? Porque el APRA es eso, una fe, algunos dicen que es una gran religión política, y hay quienes sostienen la cercanía entre religión y aprismo, hay hasta tesis universitarias al respecto, pero yo no soy alanista, tengo gran respeto y lo voy a defender siempre al presidente García, tiene un lugar en la historia. Yo me considero aprista y, si cabe la palabra, ayista, ¿no? Seguidor de Ayer Latorre, y por eso me animé a ser candidato, porque me di cuenta que otros precandidatos, y por todos tengo mucho respeto, conozco a la mayoría de los precandidatos, no estaban hablando de Ayer Latorre y no estaban hablando de lo que es el APRA, en un mundo donde los jóvenes están buscando mayor información para no estar confundidos, ¿no? Porque el ayismo, como bien dijiste, murió con Aya en el 79. Y después de eso, las ideas de Aya pueden haber quedado, pero lo que surgió efervescientemente fue el alanismo. Entonces, ¿cómo reconcilias eso para las nuevas generaciones? A ver, cuéntame. Bueno, muy interesante lo que planteas. En realidad, cada generación tiene sus ilusiones. Mi generación, tu generación y las generaciones de hoy o del mañana van a tener utopías, ¿no? Aspiraciones, ilusiones, a veces quimeras que nunca se van a cumplir, como amores, como el primer amor, que no siempre con el que formas una familia, ¿no? En realidad, yo creo que mi generación se enamoró del APRA porque encontró en Ayer Latorre un hombre que había entregado parte de su vida, había estado clandestino, preso, deportado, asilado en una embajada, Correcto. la de Colombia, y ese sufrimiento, esa entrega, esa lucha, no hay que olvidar, Vania, que el APRA fue un partido ilegal más de 30 años. Y el APRA surge contra la oligarquía, contra el militarismo que gobernaba en el Perú como si fuera el derecho propio. Por eso hemos tenido tantos tiranos como Leguía en su momento, que se religió 3 veces, o el mismo Sánchez Cerro, Benavides, Prado, Odría. Luego apareció Velasco, Morales Bermúdez. Fujimori, que dio golpe de Estado, también está en la lista de golpistas, ¿no? Y Martín Vizcarra no se queda atrás. Entonces, el APRA ha sido y Pedro Castillo. Siempre ha sido antigolpista, antimilitarista y antioligárquico, y por supuesto antiimperialista. Ahora, el fenómeno imperialista, ya para explicar a los más jóvenes, ha cambiado con el tiempo. Hubo un inglés, Hodgson, que estudió el fenómeno imperialista cuando el Reino Unido o Gran Bretaña era el gran poder económico y naval del mundo, ¿no? Tenía colonias en buena parte del mundo, Asia, África. Era un gran imperio el británico. Luego, Ayer Latorre entiende que el fenómeno imperialista más fuerte era el yanqui, el norteamericano, que en los años que Aya fue joven, 20, 30, invadía. No pedía explicaciones ni amenazaba, simplemente tomaba posesión de territorios que no eran suyos cuando el gobierno de turno de ese país quería tomar decisiones nacionalistas, ¿no? Y ejemplos han habido varios en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, incluso en otros momentos también el imperialismo norteamericano intervino en Chile para traer abajo al gobierno de Salvador Allende, ¿no? Que es una historia más reciente. Entonces, el APRA nunca va a renegar de su pasado histórico ni de sus raíces. Claro, la derecha peruana dijo: el APRA es comunista, Aya es comunista, Aya es ateo, Aya es masón. No. Pero nada de eso era exactamente, porque Ayer Latorre nunca hizo del APRA un culto religioso, sino un culto cívico, ¿no? Y por eso siempre se esmeró en educar. Ahora, ¿qué puede atraer a un joven de estos tiempos? Yo creo que atraer, uno, la historia, porque los comunistas han narrado su historia a su manera. Ellos niegan la existencia de Ayer Latorre, han dicho que no hubo terrorismo en el Perú, que hubo una guerra civil interna, y el partido, que casi 2.000 militantes apristas fueron asesinados por Sendero Luminoso, no puede dejarse de contar esta historia, porque además que hubo bajas militares de las fuerzas policiales,
hubo bajas de campesinos, hombres del campo, hombres de la serranía, peruanos pobres que fueron asesinados por Sendero Luminoso. Sendero Luminoso se propuso eliminar a los cuadros apristas. Yo he tenido grandes amigos, entre ellos Rodrigo Franco, que fue asesinado por Sendero Luminoso delante de su esposa, sus menores hijos, en una casa cercana a Huachipa, ¿no? En el año 87, y por supuesto él y cientos de compañeros fueron asesinados selectivamente, porque Sendero quería eliminar cuadros políticos, dirigentes sociales, laborales, mujeres apristas que tenían gran proyección política, y hay una compañera, María Elías de Huapaya, que fue asesinada en el Agustino. Entonces, el APRA sí se enfrentó al comunismo. ¿Qué mejor prueba de que los comunistas, senderistas, maoístas, querían eliminar a los apristas? Porque nosotros somos la negación del comunismo. Por eso somos un partido que siempre ha defendido la libertad, la democracia, y cuando hemos sido gobierno, nunca hemos abusado del poder, hemos entregado el poder, no nos hemos quedado con el poder, y en este caso creo que esa vocación libertaria del APRA de Águila Torre, que además fue un hombre muy austero, muy probo. Si uno visita su casa en Villa Mercedes, que está en Ate Vitarte, puede comprobar una casa austera, donde el gran patrimonio que ha dejado a las siguientes generaciones es su biblioteca personal, ¿no? Claro. Ahora, podríamos decir entonces que el APRA, porque yo recuerdo que el APRA en realidad históricamente lo que ha defendido es un liberalismo muy cercano a las ideas francesas de la libertad, ¿no? De la libertad, de la democracia. Sí, sí, es ¿Podríamos verdad. decir eso? Bueno, en verdad nosotros, cuando uno ve cuáles fueron los grandes ideales de la Revolución Francesa, ¿no? Y no hay que olvidar que el himno aprista es el himno Justo. de la marsellesa aprista, ¿no? La La música marsellesa, de Francia, correcto. pero con letra peruana, letra aprista, que es de la autoría de un sindicalista, Arturo Sabroso, ¿no? Dice: contra el pesado, vergonzante, nueva doctrina insurge ya. La marsellesa es un himno muy conocido mundialmente, y la marsellesa aprista tiene la música, pero tiene una letra muy distinta, y por supuesto es cantada por los apristas con mucha devoción, ¿no? Como si fuera un himno político, y lo es de alguna forma. Ahora, el APRA creyó siempre en la fraternidad, y la Revolución Francesa creyó en la libertad, en la igualdad, en la fraternidad y en la soberanía popular. Es decir, que el pueblo decide Correcto. quién gobierna, ¿no? Y hay mayoría, hay minorías, hay oposición. Ahora, otro detalle: Águila La Torre siempre creyó en la importancia del Parlamento como primer poder del Estado, y él tenía una gran admiración por el parlamentarismo británico. Él estudió Ah, mira qué en la raro. London Claro. School, estudió en Oxford, y escribió muchas Razón. columnas sobre la importancia de que en una monarquía constitucional era el Parlamento el primer poder del Estado, el que legislaba, el que fiscalizaba, y por supuesto la monarquía le daba al país estabilidad política, ¿no? Porque el monarca británico siempre le ha dado estabilidad a su país y a todas sus colonias, ¿no? Que es un proceso conocido, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, poco a poco Reino Unido o Gran Bretaña fue perdiendo parte de sus colonias. Tal vez la más importante fue la India, ¿no? Que logró su independencia en Claro, 1947, ¿no? claro que sí. O sea, el Ya. APRA recoge parte digamos, del ideario, ideales de la Revolución Francesa, ¿no? Ah, exacto, exacto. Pero el APRA, sobre Ya, todo, entonces yo le dije que entonces para tal caso es un partido liberal con ideales de la Revolución Francesa. más o menos, bueno, mira, el APRA, han dicho, el APRA es comunista. Otros dicen el APRA es fascista, ¿no? Admira a Mussolini, a los fascistas, porque plantea el Congreso No, no económico. podría ser fascista porque son liberales. Claro, No podría pero ser en realidad fascista. había mucho maniqueísmo, ¿no? Yo te acuso de fascista, es como ahora dicen, Milei ultraderechista, José Antonio Caz ultraderechista, ¿no? Para ponerle un mote, ¿no? Pero no son, pues no, son liberales, no por eso son ultraderechistas, ¿no? Claro, claro. Sí, bueno, el liberalismo es otro tema, pero ya Pero en otro ahora, momento también hay hablamos de liberales patologías. políticos y hay liberales económicos, ¿no? Son dos cosas distintas, ¿no? Eh, pero, Sí, pero yendo al tema que a ti te preocupa, en verdad,
una de las cosas que me está diferenciando del resto de candidatos, y eso es bien notoria, ya lo dicen muchos y por eso me están invitando en los medios, es porque mi discurso no es un discurso... Tú lo escuchas a Jorge del Castillo y no parece aprista. Él no te habla de Aya La Torre, casi no lo conoció Aya La Torre, a pesar que es varios años mayor que yo, ¿no? Tampoco Velázquez Quesquén conoció a Aya La Torre, ¿no? En cambio, yo sí tuve esa cercanía porque desde niño me acerqué al APRA y porque mi padre me llevó a una manifestación y luego estando en la secundaria me empecé a leer mucho sobre política, ¿no? Y ya en la universidad me hice aprista. Entonces, estas historias que yo estoy contando, aunque te parezcan mentira, están calando, porque la gente sabe de Alan, pero no sabe de Aya La Torre. Y además yo conocí también a Alan García, pero no soy alanista porque no he estado muy cerca del presidente, ¿no? Entonces, ¿Y tú crees que el APRA en general ahora está más alanista que ayista? bueno, los compañeros que te menciono, Velázquez Quesquén, el propio Garrido Leca y el mismo Velázquez Quesquén, se sienten más alanistas que apristas, ¿no? Incluso el doctor Velázquez ha dicho hace poco en un programa, en una entrevista, que él se siente alanista porque el presidente García lo hizo primer ministro, lo apoyó políticamente. O sea, él no conoció a Aya La Torre y Velázquez Quesquén no pudo haberlo conocido, sino que entró al APRA después de los 30, 35 años. Yo entré al APRA cuando yo era un adolescente. Son otras vivencias, ¿no? ¿Y crees que el APRA debería ser más ayista que alanista? Sí, porque Alan García, con todos los méritos que tuvo, era un discípulo de Aya La Torre, ¿no? Un gran orador, un gran político, un gran organizador. Y su padre fue aprista, fue incluso perseguido, estuvo en la cárcel más de 5 años, el papá del presidente García, en el Panóptico, ¿no? Y estuvo preso no por razones penales, sino por ser aprista, ¿no? Por ser un dirigente aprista. O sea, él tenía raíces apristas muy fuertes, Alan García, igual su mamá, ¿no? Era militante aprista, ¿no? Entonces, esas emociones... ¿Ah? El pueblo peruano, José Antonio, le achaca al APRA muchísimos problemas, y no Cierto, solo problemas, sí. sino le achaca al APRA muchas desgracias en el Bueno, había país, una frase antigua que ¿no? decía, la culpa de todo la tiene el APRA, ¿no? La culpa de todo la tiene el APRA. Y ahora la tiene Keiko, ¿no? Claro, más Normal. o menos, tiene razón. Pero, Claro, en una época, eso me lo contaron mis padres, ¿no? Pasaba algo en el Perú, hasta decir un temblor, un terremoto, la culpa la tiene el APRA, ¿no? Y ahora, claro, todas las miradas están con Keiko, pero hay una diferencia. Keiko ni el fujimorismo tiene la fortaleza política e ideológica que tiene el APRA. O sea, Fujimori fue un presidente con logros, pero no tenía pues una base ideológica, política, no ha influido en otros países. Más aún, no tiene una sola obra publicada Fujimori como político, ¿no? Sus obras han sido en otro campo, ¿no? Y la lucha contra el terrorismo que él se atribuye la emprendió el APRA con Mantilla, que justo estos días cumple 10 años de fallecido Agustín Mantilla, que creó el GEIN en el 89, que ese GEIN trabajó directamente con Mantilla y empezó a hacer trabajo de inteligencia hasta lograr su objetivo, la captura de Abimael, sin que Fujimori tuviese mayor conocimiento, ¿no? bueno, pero yo creo que ahí eso es debatible porque en realidad en el primer gobierno de Alan García se unifican las fuerzas policiales y terminan de reventar a la policía. Entonces yo no sé si le atribuiría al APRA este mérito. Y yo creo que es un trabajo No, por conjunto lo de las menos fuerzas, el GEIN tanto se del creó en ese ejército como de gobierno, ¿no? la, El como de GEIN la policía, ¿no? Pero la verdad, la unificación de las fuerzas policiales fue un gran error y creo que todos podemos estar de acuerdo a hoy que eso pasó. Ahora, para la época de elecciones, ya hacia el último tramo de la vida de Alan García, la última alianza que se hizo fue justamente pues con el PPC. Sí, sí. Y eso fue un gran error del Bueno, APRA. ¿Tú totalmente, crees que se totalmente puede de acuerdo. arreglar Totalmente de acuerdo. o sea, van a hacer algún mea culpa de lo que pasó y de lo que hizo que el APRA pierda la inscripción? Y tipo, ¿qué es lo que crees que se debe hacer No, a mira, futuro? claro. Esto se está. Mira, en realidad, y yo he sido muy crítico, vengo siendo muy crítico, que por qué el APRA no tuvo continuidad después del presidente García, el 2011. El APRA postula a Mercedes Arauz, que no era militante aprista. Correcto. Ella renuncia, estando ya inscrita a su plancha presidencial,
El APRA luego retira sus dos precandidatos vicepresidenciales, que eran Velázquez Quesquén y Nia Vilches, y te digo, fue un error, porque hay que acordarnos que Vladimir Cerrón también era parte de la plancha de Pedro Castillo. Lo sacaron y la plancha siguió con dos. Entonces igual pudo pasar con Velázquez Quesquén y con Nia Vilches, seguir en la contienda y no renunciar como lo hicieron. El APRA al final, habiendo hecho un buen gobierno del 2006-2011, apenas sacó 4 congresistas en el 2011. Lo que Así es. Y luego con Alan García cometió otro error, yo lo tengo que decir, haber hecho alianza con una candidata que no ofrecía mayor, digamos, éxito electoral, como es Lourdes Flores. Fracasó Lourdes Flores porque no logró ni siquiera un congresista y el APRA apenas tuvo 5, ¿no? Entonces, luego lo peor, el 2021, el APRA no pierde su inscripción porque nuestra inscripción de la plancha fue bien hecha oportunamente, pero las listas parlamentarias no se inscribieron oportunamente y solamente se inscribieron 3 dentro del plazo establecido por el Jurado Nacional. Y ahí Salas Arenas actuó de mala fe porque tenía doble voto y nos sacó de carrera, no permitiendo que se subsane la inscripción de las otras listas parlamentarias en todo el país, ¿no? Todavía había una serie de errores que han ido sacando al APRA de carrera, y creo que si apristas como yo se propone, podemos relanzar al APRA, ¿no? Bien, con esto vamos a presidencial general. Hay 45 partidos, José Antonio. Hay 45 partidos. Entonces, va a estar un poco difícil que de pronto este resurgimiento del APRA, digamos, ¿tú crees que llegue lejos? ¿Crees que se va a perfilar como un partido tradicional que efectivamente va a recuperar sus votos? ¿O crees que se va a quedar pues estancado en la valla? No, yo pienso en sentido positivo, no porque sea, digamos, una persona solo optimista, sino también soy realista. Lo he dicho desde las primeras entrevistas en esta campaña interna, que el APRA, si recuperase parte de su electorado tradicional en el norte, en la serranía y en Lima metropolitana o el Callao, en los sectores medios y los sectores populosos, podríamos ser un partido que tiene opción, dada la dispersión de partidos, la multiplicidad de partidos que van a competir el próximo año, podríamos tener un voto duro, un núcleo partidario y de simpatizantes y estar en segunda vuelta electoral. Contra todo pronóstico, porque muchos piensan que el APRA no pasa la valla, el APRA está jugando, como se dice, el descenso de la categoría, vamos a jugar en segunda división. No, pero yo pienso al contrario, que el APRA está para competir por el título nacional, como lo vengo diciendo a todos los compañeros, que levanten su ánimo y autoestima, porque al APRA, como se ha dicho, siempre tradicionalmente se le acusaba de todo. La culpa de todo la tiene el APRA. Y ahora yo quiero rescatar una frase casi de la época de la persecución, ¿no? El APRA nunca muere. Y el APRA, si es fuerte, que lo sepa el país y los más jóvenes, va a poner freno al comunismo. Si el APRA desaparece o es débil o con poco arraigo electoral, el comunismo se va a enseñorear. El comunismo ha tenido 1000 rostros, 1000 nombres. Partidos comunistas, maoístas, trotskistas, pro-velasquistas, socialistas, revolucionarios, decenas de nombres, ¿no? Y Vladimir Cerrón, por ejemplo, yo te digo, si yo estuviese frente a Vladimir Cerrón, te aseguro que el debate sería de lo más interesante. Y yo podría ganarle a Vladimir Cerrón en marco teórico, político, ideológico, por un aprista, allista, formado en la doctrina de Ayer Torre, y que no se ha quedado en el pasado, porque yo estoy constantemente en el día a día de la política internacional, ¿no? Creo que podríamos confrontar con Verónica Mendoza, con este señor de Puno, que ahora está en pugna con Verónica Mendoza, con Vladimir Cerrón, ¿no? O con la propia Betsy Chávez, si algún día la tengo al frente para poder confrontar, porque el APRA, y que lo sepa todo el país y los más jóvenes, siempre hemos defendido la libertad para todos los peruanos. Y cuando el APRA no fue partido legal, había dictaduras. Y cuando los militares tomaban el poder, lo primero que hacían era tomar el local del APRA de Alfonso Ugarte, poner tanquetas o tanques o meter militares para hacerse del local de Alfonso Ugarte, que es la Casa del Pueblo. Entonces, mi fe aprista no es una fe fanática, no pretendo imponer a nadie idea alguna, yo propongo, yo expongo, yo puedo debatir y ojalá que tuviese la oportunidad de confrontar con los compañeros del Castillo, Velázquez Quesquén o Garrido Leca democráticamente en algún medio
televisivo, porque, Vania, tú eres una persona bien informada. En los Estados Unidos la democracia de los grandes partidos republicano y demócrata surge y se practica cada 4 años con elecciones primarias. Trump surgió de una elección primaria, Obama en su momento, Clinton también, y no era un solo candidato, eran varios precandidatos, a veces han sido 5, 10, 15, hasta 20 precandidatos, yo recuerdo en las primarias demócratas, y de ahí surgen nuevos liderazgos. Yo pertenezco a una generación que conoció a Latorre, pero me considero que soy un liderazgo alternativo dentro del APRA. No tengo tal vez la juventud de Enrique Valderrama, a quien respeto y aprecio, pero tengo la experiencia de vida profesional, he hecho docencia, me he formado en Derecho, en Ciencias Sociales, en Relaciones Internacionales, colaboro con varios medios, con columnas de opinión, ¿no? Y además me siento moralmente apto para confrontar y que no se diga ese señor tiene causas pendientes, carpetas fiscales, acusaciones o denuncias, ¿no? Absolutamente. Entonces, José Antonio Torres Iriarte va a postular esa interna con el número 8, que es el número asignado por sorteo, y estoy tratando de levantar y animar a los compañeros que están en el padrón que no se queden en su casa, que salgan a votar dentro de su distrito en el centro de votación que está señalado por la OMPE, ¿no? Que es el órgano electoral que está supervisando la elección del próximo 30 de noviembre, ¿no? José Antonio, ¿disciplina aprista? O sea, si gana quien gana, ¿tú siempre vas a votar por el APRA? Claro, mira, esa es una pregunta recurrente, ¿no? Lo que ha mantenido al APRA viva y no ha fenecido ni desaparecido es que a pesar de las diferencias, ambiciones, egoísmos o celos que puedan haber entre compañeros o compañeras, creo que en el APRA ha primado un ideal superior, ¿no? Hemos tenido, por supuesto, personas que se fueron del APRA, pero te digo, le pasó a muchos que se fueron del APRA y ya fuera del APRA no fueron políticamente nada, ¿no? Un caso lamentable fue el de Andrés Tausen, que se alejó del APRA y a pesar que tenía un liderazgo, un señorío, un nombre ganado, intentó tener su propio partido y no tuvo éxito, ¿no? Entonces, creo que en mi caso yo voy a respetar la voluntad de las bases y los otros compañeros espero que también lo hagan. Yo me pongo en el supuesto que el doctor del Castillo no sea favorecido, espero y confío que él no impugne las elecciones, ¿no? ¿Crees que vaya a ser favorecido? Lo dudo, porque estoy convencido que hay una voluntad por buscar que el APRA tenga otros representantes. Si son Jorge del Castillo, Garrido Leca o Velázquez Quesquén, a pesar de que tienen méritos y trayectoria, creo que los más jóvenes y los apristas de ayer que se han alejado del APRA, que han dejado de votar por el APRA en los últimos años, y no van a votar si el candidato del APRA que postula a la presidencia es parte de lo que llaman muchos más de lo mismo, lo tradicional, la cúpula, ¿no? Entonces yo creo que hay que dar paso y creo que hay varios nombres. Yo no quiero hablar en primera persona, pueden buscar mi hoja de vida, mi trayectoria, tengo cientos de columnas publicadas y entrevistas que he conseguido a este medio y a otros medios, y mi línea sigue siendo la misma, ¿no? Por ahí un compañero dice, el compañero Torres Iriarte cree en la familia, cree en la vida, no es globalista. Bueno, él me da ese perfil. Incluso independientes que no son apristas, cuando supieron de mi postulación, saludaron con mucho entusiasmo, ¿no? El compañero Torres Iriarte o el aprista Torres Iriarte es anticomunista, anticaviar, y no están faltando a la verdad. Yo repruebo el comunismo internacional en todos sus nombres, denominaciones, porque cambian de ropaje cada cierto tiempo. Se inventan y se reinventan. Y soy antiglobalista porque creo que este globalismo, impulsado por Naciones Unidas, impulsado por esos organismos que dependen de Naciones Unidas, están causando un enorme daño a la Europa, ¿no? Occidental, están causando un enorme daño a los más jóvenes de América Latina. Y yo creo en la vida, creo en la familia, creo en Dios, no soy un fanático y soy aprista porque amo la libertad y creo que en un país con desigualdades hay que promover, darle riqueza, crear riqueza a quien no la tiene, crear riqueza para quien no la tiene, ¿no? Y generar bienestar
para que no tengamos pobreza de cercana al 30% ni pobreza extrema de casi 10% en todo el país, ¿no? La pobreza está reñida, digamos, con la calidad de vida, ¿no? Un niño con anemia es un niño desnutrido. Y en mi plancha presidencial, Vania, llevo a un gran aprista de larga trayectoria que se ha especializado en antropología, en nutrición infantil, en combate a la anemia. Ha publicado varios libros. Y una doctora de la Seguridad Social, la doctora Fanny Ríos, el doctor es Orlando Loaiza, ¿no? Gran compañero de Trujillo, que está haciendo una campaña muy intensa en todo el norte del Perú, y la doctora Fanny Ríos, que es una médico de carrera que ha trabajado muchos años en la Seguridad Social, ¿no? Entonces mi lista es una lista de profesionales, siempre formada, los tres somos apristas de nuestra etapa juvenil, ¿no? No llegamos al APRA ya a los 30, 35 años como otros compañeros. Y hemos entrado al APRA para dar batalla política, porque la dimos en la universidad, le hemos dado siempre en la vida, y ahora hay que redes sociales, ahora hay que tantos medios de comunicación, streaming y otros que son medios que compiten con los medios tradicionales. Yo siempre agradezco que me inviten, seguramente lo hacen porque creen que mi opinión tiene alguna importancia, ¿no? Bueno, muchas gracias, José Antonio. Te agradezco haber venido el día de hoy. No se olviden que te